Gracias, hermano Octavo. Gracias, hermano Juan, por habernos ayudado a levantar estos diezmos y ofrendas. Que el Señor los bendiga, hermanos, grandemente. Mis hermanos, vamos ahora a preparar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro oído atento, mis hermanos, a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano, pase usted. Muy buenos días, hermanos. Se están gozando en la palabra de Dios, se están gozando en las alabanzas a nuestro Dios. Gócese siempre, ¿verdad? Así estudiamos el domingo anterior, que cantemos a Dios, pero con alegría, con revenida de su presencia, con regocijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es nuestro Dios, que Él nos hizo, no nosotros nos hicimos a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es motivo suficiente para poder venir con una actitud de regocijo delante de la presencia de nuestro Dios. Pues hoy vamos a estudiar un tema muy importante también para nosotros como iglesia, hermanos. Tenemos que conocer muy bien los aspectos fundamentales de nuestra doctrina. Usted ha sabido que en estos últimos tiempos ha habido una gran desviación doctrinal a consecuencia de las enseñanzas sensacionalistas que han habido, que realmente nada más llevan a vivir al hombre bajo sus sentidos naturales. Y esos sentidos naturales, al no estar controlados por lo espiritual, pues lo lleva a vivir en pecado. Hay una relación muy estrecha entre la mala enseñanza con el vivir en pecado, porque al no nutrirse de manera espiritual, no estudiar correctamente la Escritura, pues todo eso nos va llevando a realmente apartarnos de Dios. Y hoy vamos a ver un tema muy importante en cuanto a la oración. Usted habrá escuchado que muchas personas dicen que la oración es la llave para el poder, que la oración tiene poder, que la oración es cuando la tierra gobierna el cielo, y así muchas cosas de esa índole. Pero déjeme decirle que la oración no tiene poder, el poder lo tiene Dios. Y eso es algo que vamos a enfatizar nosotros mediante esta predicación para ir analizando. Usted habrá escuchado también a hombres que dicen y enseñan: pide todo lo que quieras, Dios ha prometido darte lo que quieras. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Así que tú pide y Dios te va a conceder lo que tú quieras. Y así se nos viene diciendo, inclusive escuché a alguno que decía ahí está, tenemos un cheque en blanco firmado por Dios para que pidamos ahí lo que querramos y Dios ha prometido darnos lo que le pidamos. ¿Será esto así, hermanos? ¿Será esto que es el mensaje de la Biblia? Vamos a ir viendo que sí, efectivamente la Biblia dice pedid y se os dará. La Biblia también se nos dice que si algo pedimos en el nombre del Señor, Dios lo hará. Pero vamos a ver qué realmente significa eso. Y nos vamos a dar cuenta que conforme a la Escritura no es lo que nos han hecho entender muchas veces estos hombres, que es que pidamos nuestros propios deseos a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 5. Vamos a los versículos 14 y 15. La primera carta del apóstol Juan, hermanos. Vamos a ir analizando qué realmente es lo que Dios tiene para nosotros, o qué dice su palabra, para no caer víctima del engaño que está viendo el día de hoy. 14 y 15. ¿Lo tiene usted ahí? Cuando lo tenga, diga amén. Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 14 y 15. ¿Ya lo tiene? Bueno, dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Le voy a dar lectura otra vez. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bueno, normalmente el ser humano o el creyente tiene la oración como una forma de tratar de cambiar las cosas que vienen a su vida. Vienen a veces situaciones difíciles y no podemos orar porque Dios cambie esa situación difícil en nuestra vida. Normalmente ese es el tipo de oración que nos han enseñado a orar. Pero vamos a ver hoy qué realmente es la oración que Dios quiere que nosotros como sus hijos elevemos. Para poder entender esto tenemos que empezar comprendiendo
la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es que Dios es el que ha creado a todo lo que vemos, nos ha creado a nosotros, y como tal, Dios tiene derecho sobre su creación. Es decir, Dios hace todas las cosas rectas, todas las cosas justas, y todo lo que Él ha hecho es bueno. El hombre se apartó, se desvió, siguiendo corrientes pecaminosas, pero esa es otra cosa. No es que Dios lo haya diseñado para que se aparte, pero el hombre quiso apartarse. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que entender también que en su soberanía Dios envió a Jesucristo para que el hombre pueda tener un camino de reconciliación para con Él, por medio del arrepentimiento y la fe en la muerte de Cristo y en su obra en la cruz. Ya entendiendo todo esto, entendemos entonces que Dios realmente es quien controla y ordena y gobierna los asuntos, ¿verdad? Sabemos que existe Satanás también, que trata de oponerse a la obra de Dios, pero sabemos nosotros que aún Dios utiliza a Satanás para lograr sus propósitos eternos, y aunque Satanás no lo hace así, no colabora en esto por su propia voluntad, porque lo que realmente quiere es destruir la obra de Dios, pero la sabiduría y el poder de Dios son tan grandes que lo que hace Satanás al tratar de destruir la obra de Dios contribuye en un avance para la obra de Dios. Por ejemplo, usted se acordará de que cuando la iglesia empezó hubo una gran persecución, y así a través de los siglos ha habido persecuciones, pero dicen los historiadores que mientras más se perseguía la iglesia y más se asesinaba a los santos, más crecía, más gente se convertía. O sea, la iglesia decían que era regada y crecía con la sangre de los mártires. Es decir, Satanás instigaba oposición, pero en lugar de acabar con la iglesia, ¿qué pasaba? Hacía que más gente se entregaba al Señor. Ahora, eso es lo que no le gustaba muy bien, y por eso después planeó terminar la persecución y organizó bajo Constantino la alianza entre el Estado y la iglesia, que eso sí causó más estragos en la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí, al no haber persecución, pues el cristianismo se relajó, ya no estaba en comunión con el Señor, y fue fácilmente engañado por las riquezas que el Estado romano tenía y ofrecía hacia todos aquellos que ya iban a abrazar la fe, pero que enseñaba Constantino. Era una fe que no era la que estaba en la Escritura. Ahí hubieron más estragos entonces dentro de la iglesia. Ahora, lo que nosotros queremos llegar a este punto es que para que podamos entender el propósito de la oración, tenemos que entender dos cosas. Primero, tenemos que entender los propósitos de Dios, como hablábamos en la escuela dominical. Dios tiene propósitos que son inmutables. ¿Qué quiere decir? Que no cambian. Esos propósitos no se van a cambiar ni porque usted y yo nos pongamos a orar de rodillas todo el tiempo y estemos ore, llore, llore. Dios no va a cambiar sus propósitos. ¿Cuál es un propósito, por ejemplo, que veíamos? El que cada hijo de Dios llegue a ser hecho a la imagen de Cristo. Es decir, todos los que entremos al cielo tenemos que manifestar el carácter de Cristo. Ese es un propósito inmutable. Ese no va a cambiar. No le podemos pedir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo te pido que yo no me parezca al carácter de Cristo, pero que yo así todavía entre al cielo. Eso no va a pasar nunca. Todo el que entra al cielo tiene que manifestar el carácter de Cristo. Ese propósito no se puede alterar. Y así todos los propósitos, por ejemplo, otro. El propósito de Dios para cada uno de sus hijos es que sea, ya habíamos hablado de esto, que seamos felices o que seamos santos. ¿Qué quiere Dios que seamos? Santos. Dios quiere que seamos santos. Aunque a veces eso no nos da felicidad. Cuando, por ejemplo, cuando la carne controla, lo que la carne quiere ser es feliz. Pero quiere ser feliz satisfaciendo sus pasiones, sus deseos, viviendo en el pecado. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa no es la voluntad de Dios, entonces muchas veces nos vamos a negar a hacer lo que el pecado quiere, y eso causa tristeza para la carne, es mortificación de la carne, pero a la vez eso contribuye a la santidad. Y es ahí cuando nosotros vemos lo que es la diferencia entre ser feliz conforme a las pasiones y ser santo, conforme a la voluntad de Dios. Para ser santo hay que hacer morir a la carne, y el morir a la carne duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de nosotros, que tiene que ir, una parte de nosotros que tiene que ir siendo mortificada. Como decía el apóstol Pablo, haced morir pues las obras de la carne. Eso es uno de los trabajos que el creyente tiene el día de hoy. Ahora, los propósitos de Dios son inmutables. Las circunstancias que rodean nuestras vidas, esas sí Dios las puede alterar, Dios las puede cambiar, pero sin afectar su propósito.
¿Cuáles son las circunstancias? Por ejemplo, algunas veces caemos enfermos. Estamos enfermos y oramos al Señor, Señor, yo te pido que tú me sanes. Si es voluntad de Dios, Dios nos va a sanar y altera nuestra circunstancia. Estábamos enfermos, pero nos sanó. Pero Dios no va a hacer las cosas nada más por capricho o al azar. Él sabe que en ese momento la sanidad va a contribuir a que seamos semejantes a su propósito eterno, que es que seamos como Cristo. En otras circunstancias, que viene la enfermedad y le pedimos a Dios que nos sane y Dios no nos va a sanar. Porque sabe en ese momento que nuestra enfermedad contribuye más a su propósito eterno, que es que seamos semejantes a Cristo. ¿Sí lo vamos comprendiendo, hermanos? Si vamos comprendiendo la soberanía de Dios porque Dios conoce perfectamente bien qué necesitamos nosotros, cómo necesita Él obrar en nosotros para que seamos o reflejemos la imagen de Cristo. Entonces, al conocer Él perfectamente bien qué necesitamos, entonces Él va a poner las circunstancias. Nosotros vamos a orar porque no conocemos el futuro, ni conocemos realmente lo que necesitamos a ciencia cierta, pero Dios sí. Entonces, cuando a veces oramos y Dios no contesta, usted va a ver que va a haber algunos cristianos que se desaniman. Y Dios, no, ¿por qué? Porque están pidiendo cosas que no van a contribuir al propósito eterno de Dios. Entonces, si Dios concediera esas cosas, en lugar de hacerse más semejante a Cristo, se aleja más de Dios. Y entonces eso no es conforme al propósito de Dios. Y Dios, para sus hijos, no va a contestar eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está sirviendo para el propósito eterno. Bueno, en otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que la oración, la respuesta a la oración está sujeta a la soberanía, a la inteligencia, a la sabiduría de Dios. Sí, lo estamos captando, ¿verdad? Porque entonces vamos a ver que existen hombres, que ahorita vamos a ver de dónde salió todo esto, que dicen, usted puede orar y pida y reclame y Dios le tiene que contestar. Eso es una falsedad. Eso va en contra de la doctrina que nos han legado los apóstoles. Eso es, cuando leíamos el libro de Judas, usted leía allá, si quiere búsquelo, vamos al libro de Judas, se va a dar cuenta cómo van a haber hombres. Judas está después de primera de Juan, sigue segunda, tercera, y a continuación sigue Judas, ahí enseguidita, después de las 3 cartas de Juan. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer el capítulo 4. Y nos vamos a dar cuenta aquí cómo la negación de la doctrina de la soberanía de Dios iba a ser una de las características de los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. ¿Qué quiere decir? Niegan no solamente la doctrina de la soberanía de Dios, sino todas las demás. O sea, niegan a Dios, pero aquí Judas enfáticamente nos dice que Dios es el único soberano, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador, y no solo el creador, sino el sustentador. ¿Qué quiere decir sustentador? Que si en este momento yo estoy viviendo, es porque Dios me está sustentando. Eso es lo que significa. Si Dios no me sustentara, yo en este momento dejo de existir como persona, como ser humano, muero. Eso es lo que significa. Entonces, estas personas aquí, cuando dice que niegan a Dios el único soberano, le quitan a Dios su autoridad como soberano y se la ponen ellos, para así, de acuerdo a su entendimiento, cuando ellos oran, cuando ellos enseñan a la gente, le enseñan a tratar de torcerle el brazo a Dios para que Dios haga lo que ellos piden cuando quieren. Que esa es una falta total de conocimiento de la Escritura. Es una falta de reverencia, es una falta de temor hacia Dios. Y nos enseña entonces que el hombre se ha hecho Dios a sí mismo y ha negado al único soberano. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Eso es lo que se está enseñando el día de hoy. Continuemos ahora en Primera de Juan. ¿Ya lo tiene, hermano? Entonces usted recuerde, para poder entender este principio de la soberanía de Dios, tenemos que entender esos dos corrientes de pensamiento.
que los propósitos de Dios son inmutables, no van a cambiar. Dios ya ha dicho, esto va a ser y eso va a ser. Las circunstancias de nuestra vida sí pueden cambiar, es así, pero van a cambiar orientadas hacia el logro del propósito inmutable que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sí se capta, hermanos. No van a cambiar conforme a nuestra voluntad o a nuestros deseos. Aunque muchas veces cuando oramos por un deseo que es conforme a la palabra de Dios, Dios lo concede. Pero no es porque es nuestro deseo, sino porque es conforme a su voluntad. Sí, vamos captando. Por eso yo le decía, la oración no tiene poder. El que tiene el poder es Dios. Recuérdelo siempre. Usted va a escuchar esa frase, la oración tiene poder. No. El que tiene el poder es realmente Dios. Y Dios lo va a hacer conforme a su voluntad. Como lo estamos analizando aquí en la Escritura. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Vamos a analizar aquí este versículo, sobre todo el 14. Dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él. Ahora, ¿qué es confianza, hermanos? ¿Sabe qué quiere decir confianza? La libertad que tenemos para entrar tranquilamente delante del trono de Dios para pedirle a Él lo que vayamos a pedirle. Eso es lo que significa confianza. Esta es la confianza, esta es la libertad, la tranquilidad que el Señor Jesucristo nos ha dado de entrar delante de Dios para pedirle, para hacerle la petición que vamos a demandarle. Dice ahí, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, aquí está la clave. Aquí está la clave. Ahora, ¿qué es conforme a su voluntad, hermanos? ¿O cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad? ¿Te acuerdas en una ocasión que yo le di una ilustración? En una iglesia pasó. Había un muchacho que dirigía el coro, que estaba casado con una muchacha que cantaba en el coro. Y ahí en el coro también estaba otra muchacha. Pero esta otra muchacha, según ella, estaba enamorada del muchacho que estaba casado. Y le dice al pastor, yo sé que es la voluntad de Dios que este hombre sea mío. Y yo estoy orando a Dios para que Dios me lo dé. Oiga, ¿usted cree que esa es la voluntad de Dios? Pero estaba orando. Y le habían enseñado que la oración tiene poder. Y le habían enseñado que si oraba fervientemente, Dios le iba a contestar. ¿Era la voluntad de Dios? No. ¿Sabe qué? Dios tiene el poder para tapar sus oídos cuando hay oraciones que no son conformes a su voluntad. No las oye, simplemente. Y menos les hace caso. O por ejemplo, en una ocasión escuché también en una iglesia una muchacha, Señor, necesito que me des un compañero. Le da un compañero para fornicar con él. ¿Era voluntad de Dios? No, pero ella, no, sí, Dios me contestó mi oración. Para nada, hermanos, no, eso no puede ser, no es conforme a su voluntad. Dios no va a contestar esas oraciones. Y si pasan en el plano físico, no es porque Dios la haya contestado. Es porque fue algo natural que se dio, pero no es bendición de Dios realmente. Todo lo que Dios permite a nuestra vida va a ser con el propósito de que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Ese es su propósito eterno. Ese propósito no cambia y eso lo va a lograr Dios sí o sí en cada uno de sus hijos. ¿Sí lo podemos captar, hermanos? Esto. Vamos a ver un ejemplo aquí en la Escritura de cómo una persona oró a Dios y sus circunstancias cambiaron. Eso sí, pero el propósito eterno de Dios siguió adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias aquí. Ahorita le digo en 1 Samuel, en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, hermanos. Vamos al capítulo 1. Y no le voy a dar lectura. Usted lo puede leer en su casa. Pero yo creo que usted ya conoce la historia. Usted sabe la historia de Ana, ¿verdad? ¿La conoce? Que fue la mamá de Samuel. Ana era una mujer estéril. Sí sabe usted qué era esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que no podía tener hijos.
Y en su esterilidad ella sufría mucho. Y Dios había determinado que sea estéril en ese tiempo. Ana empieza a orar, va a la casa de Dios, llora, derrama su corazón, le pide a Dios que no sé, que tenga un hijo y que si lo tiene, se lo iba a dar a Dios. Ahora, Dios cambió sus circunstancias. Sí la cambió. Permitió que Ana, que era estéril, pudiera tener ahora un hijo. Y tiene a Samuel. Ahora, ¿puede usted ver en Samuel el cumplimiento del propósito eterno de Dios? ¿Y por qué Dios permitió que Ana tuviera a Samuel? Samuel llegó a ser uno de los jueces de Israel, uno de los que juzgó a Israel, pero de una manera fuerte, bajo la mano de Dios. Samuel llegó a ser alguien que estableció la palabra de Dios. Y ¿se acuerda usted cuando él regañó y reprendió y le dio la sentencia de parte de Dios a Saúl? Fue un hombre que Dios levantó y usó con gran poder ahí, pero porque ese era el propósito de Dios. ¿Por qué Dios le quitó la esterilidad a Ana? Porque sabía que Samuel iba a servir para cumplir su propósito en el pueblo de Israel. No porque Ana oró fervientemente y no porque Ana derramó su corazón, no, porque eso iba a servir para cumplir el propósito de Dios de refrenar la locura del pueblo de Israel y de mantener la palabra de Dios ahí, trabajando fuerte entre ellos. Ahora, ¿podemos ver entonces la soberanía de Dios ahí? A veces nosotros vamos a orar y le vamos a pedir a Dios en circunstancias difíciles o en enfermedad o en aflicción, y muchas veces Dios no lo va a quitar. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Darle gracias a Dios. Porque si Dios no lo quita, es que eso está sirviendo para que nosotros nos parezcamos más a Jesucristo. Para prepararnos, para cuando Cristo aparezca, nosotros nos presentemos delante de Él sin mancha y sin arruga. Ese es el propósito eterno de Dios que Él está haciendo en usted y en mí. Y si empezamos a ver las circunstancias de la vida de esa manera, entonces vamos a aprender a orar como debe ser. Fíjese, ahí cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, ¿cómo oró Él? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué petición hay allá? Que el nombre de Dios sea santificado. ¿Y cómo es santificado el nombre de Dios? Por nuestra conducta, por nuestra vida. La gente va a decir, mira, Dios cambió a una persona que antes era inmunda. Dios transformó y ha dado una manera correcta de vivir a alguien que estaba totalmente perdido en el pecado. Y el nombre de Dios es santificado. Venga a tu reino, otra petición. Sea hecha tu voluntad en los cielos como en la tierra. Así como en los cielos, también en la tierra. ¿Qué peticiones son esas, verdad? No son las que normalmente pedimos. ¿Y qué más sigue diciendo? Danos hoy el pan de 3 años. Así dice que pidamos. ¿No? El pan nuestro de cada día, de dependencia en Él, dánoslo hoy. Si usted tiene que comer hoy, ya Dios se lo dio. Él no tiene que estar, ¿qué voy a comer mañana? Pídale mañana. Y así vamos dependiendo de Dios. Y luego ahí no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué peticiones, hermano? ¿Qué peticiones? Ahora, quítame el dolor de cabeza, dame un carro nuevo, dame un mejor trabajo. ¿A dónde hemos caído, hermanos, así? Nos hemos ido así, por no conocer la voluntad de Dios, por no conocer que Él es el soberano, que nuestra vida está en sus manos, que Él tiene cuidado de nosotros. Por no conocer la palabra de Dios, nuestra vida llega a ser, muchas veces llega a ser una confusión. Sigamos ahí adelante, ya para terminar. Cuando el contexto o el significado de la oración empezó a cambiar, realmente en nuestros últimos tiempos fue a raíz de un hombre, no sé si usted escuchó, acaba de morir, se llama Paul Yonggi Cho. Era un pastor de una iglesia coreana que está grandísima, tiene muchos miembros,
Él escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y en este libro de La Cuarta Dimensión, pues él empieza a enseñar ideas pervertidas que no van conforme a la Escritura, que más bien son una copia de un libro de Aristóteles, o sea, una colección de libros de Aristóteles que se llama La Metafísica. Aristóteles escribió un libro de metafísica donde él dice que nuestras palabras aquí influyen en la esfera espiritual. Y de ahí lo agarran los cristianos, este hombre Paul John Guichon lo mete, lo enseña lo pone como enseñanza bíblica. De ahí lo agarran, uno de los que lo agarraron aquí es el papá de Austin, John Austin. Y lo empieza a enseñar aquí en Estados Unidos como si fuera palabra de Dios. Y oremos y pidámosle al Señor, porque el Señor nos va a contestar, porque somos hijos de Él y nuestras palabras tienen el poder, porque somos hijos, Cristo está en nosotros, somos pequeños dioses. Y se hizo un desastre de la doctrina que los apóstoles nos dejaron en una ocasión. Mucha gente creyó así y sigue creyendo así. Que si ora y pide y cree fervientemente, Dios le va a contestar aunque su petición sea algo en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por mala doctrina, por mala enseñanza, porque no está conforme a la palabra de Dios. ¿Usted se acuerda lo que dice Santiago, por ejemplo, verdad? No recibís porque no pedís. Bueno, no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué quiere decir? Que Santiago nos lo pone claro ahí cuando dice él que no tenemos porque no pedimos. Y no recibimos también porque le pedimos a Dios y le pedimos cosas que van a servir para nuestras pasiones. Y Dios nos va a contestar eso. Porque no va conforme a su propósito de que seamos parecidos a su Hijo Jesucristo. ¿Sí lo captamos, hermano? Estamos captando esto. Esto es bien importante que lo entendamos. Porque a veces vemos cosas, vemos cada petición, hermanos. Cada petición. Te pido, Señor, que protejas al Señor de los cielos, el Chapo Guzmán. Dice alguno por allá. ¿Cuándo va a contestar eso Dios? Te pido que protejas a mi hermano que anda en adulterio. ¿Cuándo va a contestar eso Dios? Eso es una ignorancia tremenda, hermanos. No tiene sustento bíblico para que Dios conteste nuestras oraciones. Tiene que estar conforme a su voluntad. ¿No es lo que dice aquí? Dice ahí, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, o sea, ¿qué quiere decir? Que si hay una cosa que no es conforme a su voluntad, Él cierra sus oídos, lo tapa, no escucha. Por tanto, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice aquí Juan, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que le pedimos, que le pidamos, y que sabemos que es conforme a su voluntad, entonces dice aquí, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué peticiones oye Dios? Las que son conforme a su voluntad. ¿Qué peticiones contesta Dios? Las que son conforme a su voluntad. Ni una otra. Ni usted, ni yo, ni nadie tiene la capacidad para alterar la decisión de Dios. Dios conoce lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo que Él envíe en ese momento, en este momento de nuestra vida, lo que está enviando en este momento, es lo mejor para nosotros. Porque eso es lo que va a hacernos más parecidos a Jesucristo, que es un propósito inalterable de Dios. Para cada hijo de Él, para cada aquel que ha creído en Jesucristo, el propósito de Dios es que sea como Cristo. No hay otro propósito más glorioso en esta tierra para nosotros que el ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Así que si usted antes pensaba, hermano, que Dios responde nuestras oraciones aunque no sean conforme a su voluntad, ya no lo piense. Deseche eso. Eso no es conforme a la doctrina, a la Escritura. Si antes pensábamos que Dios nos iba a contestar porque nada más porque nosotros oramos muy fuerte, o tenemos mucha fe, o pensamos que nuestra oración tiene mucho poder, deséchelo. Empecemos a descansar en Él. Empecemos a confiar
en Él. Y sí vamos a orar, porque la Biblia nos manda a orar, pero vamos a orar por cosas que estén conforme a su voluntad. Por ejemplo, si yo pido, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra. Eso es conforme a su voluntad. Eso lo dice la Escritura. Así está. Entonces, Dios contestará. Si yo le pido, Señor, me quiero apartar del pecado, quiero amarte más, quiero más de ti, Dios va a contestar eso. Porque eso es conforme a su voluntad. Quiero vivir en santidad, Dios va a contestar. ¿Por qué? Porque eso es conforme a su voluntad. Pero si empezamos a pedir cosas que no convienen, apréndalo hoy, Dios no escucha y menos contesta. Porque si son cosas que nos van a llevar a apartarnos de Cristo, no es el propósito de Dios para nuestra vida y Dios no lo hará. Todo aquello que nos lleve a ser como Cristo, Dios lo contestará. ¿Quedó claro, hermanos? Esto es bien importante por las doctrinas que han sido enseñadas y que nos han muchas veces engañado. Nos han hecho pensar que nosotros podemos agarrar a Dios y decir, Dios, dame esto, y Dios lo va a dar porque nosotros ya logramos influir en su carácter. No recuerde, Dios tiene propósitos, hay circunstancias en nuestras vidas. Cuando las circunstancias cambian es porque Dios sabe que ese cambio va a ayudar a que seamos más semejantes a Cristo, que es el propósito eterno. Eso es como debemos valorar siempre las situaciones de nuestra vida. Y cuando las valoramos así, entonces ya nos apartamos de las malas enseñanzas, dejamos todo aquello que desagrada a Dios y empezamos a vivir una vida que se empieza a ordenar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración, hermanos. Yo le quiero pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos haga conocer su voluntad para orar conforme a ella, para que Dios conteste nuestras peticiones. Oremos, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias. Tu palabra es la verdad, Señor, y ella es la que nos muestra el camino correcto. Hemos sabido muchas falsas doctrinas, Señor, cómo tuercen tu palabra, cómo nos hacen querer influir sobre ti, Señor, haciéndonos creer que somos más inteligentes que tú, o que tenemos más sabiduría que tú, o que sabemos mejor que tú lo que nos conviene a nosotros. Realmente no sabemos nada, Señor. Realmente lo único que queremos es confiar en tu palabra, en tu voluntad, y sabemos que así, Señor, tendremos respuesta a nuestras oraciones. No lo que queremos, sino lo que conviene, sino lo que es correcto delante de ti, y que va a contribuir al propósito de ser más semejantes a Cristo, porque solamente así estaremos preparados para recibirte cuando tú aparezcas en los aires. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que abras nuestro entendimiento espiritual, que podamos captar y comprender tu palabra y vivir una vida, Señor, correcta, conforme a la doctrina que tú nos has dejado escrita. Gracias, te pido tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.